Bienvenidos a los ejercicios espirituales en la vida corriente. Recuerden que este es el tercer encuentro de la tercera semana, donde estamos contemplando toda la pasión de Jesús. El día de hoy nos vamos a detener en las 7 palabras últimas que pronuncia Jesús de Nazaret en la cruz. Palabras llenas de sabiduría, donde seguramente vamos a concluir al final que Dios no nos libra de todos los males, pero está con nosotros en todos los males. Vamos a estar acompañados de Sol Beatriz Bedoya, quien ha sido por muchos años acompañante de los ejercicios espirituales. Bienvenidos y los dejamos con nuestra oración preparatoria. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Cada intención, cada acción y toda operación esté encaminada a alabar y a servir a ti, Dios del amor. Hola queridos televidentes, el estar aquí ante ustedes me permite evocar esos días en que hice mis ejercicios espirituales, una oportunidad maravillosa para estar en contacto con Jesús, para enamorarme y dejarme seducir totalmente por Él. Eso es lo que ustedes han vivido en esa segunda semana de ejercicios espirituales y ahora en esa tercera semana donde han caminado con Jesús en su Pascua y vamos ahora camino de su cruz. Seguir a Jesús hasta la cruz es cargar con nuestras propias cruces, es vivir nuestra cruz, asumirla con la actitud con la que la asumió Jesús. Es también solidarizarnos, sensibilizarnos con el dolor de las cruces de nuestros hermanos. Es la oportunidad que nos da en esta tercera semana San Ignacio de seguir a Jesús en el camino de la cruz a través de nuestra propia vida. Y yo me preguntaría y les pregunto, te pregunto a ti que estás en tu casa haciendo los ejercicios, ¿estoy viviendo ese camino hacia la cruz desde afuera, desde las capas exteriores de mi ser, o lo estoy viviendo desde lo más profundo de mi corazón? Recordemos la petición que San Ignacio nos sugiere para esta tercera semana de los ejercicios espirituales. Es pedir lo que quiero, lo apropiado en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Recordemos que esa gracia que se pide es precisamente eso, una gracia, un regalo que Dios nos da a través de esa petición y es el objetivo para esta tercera semana de los ejercicios espirituales. Entonces no es de mi propia voluntad, no es que yo me voy a provocar lágrimas ni dolor, sino que precisamente el Señor me conceda la gracia de sentir esa pena, ese dolor, ese quebranto por ese amor que Cristo me ha demostrado en la cruz.
Ahora vamos al tema propiamente de oración para esta semana. Y nuestro tema de oración va a estar centrado en las 7 palabras de Jesús allí en la cruz, de Cristo crucificado. Como lo hemos visto anteriormente, la contemplación. ¿Qué vamos a hacer con esas 7 palabras? Vamos a contemplar cada palabra. Y contemplar, recordémoslo, es involucrarnos, hacer una composición del lugar, entrar allí en la escena, ver, mirar, escuchar, identificarnos con uno de los personajes y, como lo dice Ignacio, en esa contemplación, reflectir para sacar provecho. O sea, no es solamente recrearnos en la escena y vivir la escena, sino llevarlo a nuestra propia vida. Y en este caso, en esta tercera semana, es llevar allí nuestras propias situaciones de conflicto, de dolor, nuestras situaciones difíciles, para que cada palabra que pronunció Cristo en la cruz sea llevada a nuestra propia vida, para que nos sirva de oración, para que podamos realmente vivir la cruz con la actitud con la que la vivió Jesús. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La encontramos en el texto Lucas 23, versículo 33. Si nos quedamos allí un momento, contemplando y mirando a Jesús cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, creo que podemos ver la plenitud de la misericordia de Dios revelada en Jesús. Padre, perdónalos. Perdona a esas personas en un momento tan difícil para Jesús, de tanto dolor y sufrimiento, y pide perdón para esas personas que le están haciendo daño. ¿Cuánta misericordia hay allí? Y cuando pronuncia porque no saben lo que hacen, Él no entendía, pero supo comprender, supo excusar y perdonar todas esas injusticias, calumnias, oprobios, todo el daño que le estaban causando estas personas. Miremos nuestra propia vida, examinémonos y preguntémonos: ¿somos capaces de perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño? ¿Somos capaces de perdonar a quienes nos han calumniado o nos han injuriado o han hecho algo de daño en nuestras vidas? Podemos quedarnos allí, contemplando, viendo, escuchando, mirando y reflejando nuestra vida para sacar provecho. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículo 43. Contemplemos allí a 2 pecadores, al lado y lado de Jesús. Uno de ellos con su corazón contraído y cerrado en su propio dolor, y el otro que abre su corazón y consigue así la liberación. Y miremos a Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en medio de su dolor y de su sufrimiento, puede mirar a su hermano, puede continuar entregando y dándose a ese hermano, y le escucha y le puede decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, que se siente en completo abandono, es capaz de entregar esperanza. No experimenta la lucidez de la cercanía de Dios, pero es capaz de brindarla a ese hermano que está a su lado, necesitado de amor y de esperanza. Preguntémonos: ¿vivo el dolor y el pecado encerrado en mí mismo, en mí misma? ¿O soy capaz de reconocerme pecador y dar ánimo y esperanza a aquellas personas que lo necesitan? Tercera palabra: mujer, mira a tu hijo. Hijo, mira a tu madre. Juan 19, 26, 27. María,
la única fiel hasta la cruz. No hay dolor más grande que el que pudo haber sentido esta mujer viendo a su hijo crucificado. Jesús no pide, nos ofrece a su madre, nos regala, nos entrega a una madre. Es María quien nos acercará a su hijo en nuestros momentos de sufrimiento y de dolor. En nuestros días, ese rostro sufriente de María, en tantas madres que hoy están sufriendo, en tantas madres que han perdido a sus hijos, en tantas madres que tienen sus hijos secuestrados o desaparecidos. Podemos también pensar que allí está ese rostro sufriente de María. Estas madres nos revelan el rostro de nuestra Madre María. Acerquémonos a María, María de pie junto a la cruz, María de pie, viva junto a nuestras propias cruces. Cuarta palabra, tengo sed. Juan 19, 28. Un día Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber. Seguramente Jesús sintió muchas veces en su vida esos deseos de beber y seguramente en su oración recitaba este Salmo 42, como tierra reseca, tengo sed de ti. Pues Jesús en la cruz también siente sed y expresa con humildad, con mucha humildad, esos deseos de beber. Tengo sed. Y entonces vamos a mirar en nuestra vida. Podemos expresar nuestras propias necesidades. Podemos contactar con las necesidades más profundas de nuestra vida. Y especialmente podemos contactar con esa necesidad de Dios. Nos sentimos realmente necesitados de Dios. También es muy importante escuchar cuando Jesús dice, tengo sed. Cuando yo escucho a mi hermano o a mi hermana decir, tengo sed, y recuerden que hay muchos tipos de sed. Hay sed de comida, hay sed de vivienda, hay sed de justicia. ¿Qué respondemos nosotros a nuestros hermanos cuando nos dicen, tengo sed? Podemos hacernos esas dos preguntas en la contemplación de esta palabra. Y esta palabra me recuerda algo, un canto muy hermoso que seguramente ustedes podrán recordar. A mí me gusta mucho cantar, orar cantando. Y me recuerda una canción que dice, yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Entonces les tocó los ojos diciendo, según vuestra fe hágase en vosotros. Si alguno Y tiene sus ojos sed, vieron la luz. que venga a mí y beba. Ahí le dieron la Si bebida, alguno tiene pero sed, después de que probar venga a mí de su mano, y se levantó. alimenta, Señor, nuestro desierto, que una flor quiere vivir. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. A enfrentar a la nuera con su suegra. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Quinta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es quizás el grito más desgarrador en toda la Biblia y en la historia de la humanidad. Es el grito del hijo que se siente abandonado por su padre. ¿Cuántas veces en nuestra vida no le hemos preguntado a Dios, ¿dónde estabas tú
en una situación de injusticia, en la situación de pobreza, en situaciones de guerra, en situaciones de quiebra económica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es malo preguntarle al Señor, dudar de Él. No, muchas veces podemos permitirnos ese quebranto de nuestra fe, precisamente para que en otros momentos podamos comprender, podamos solidarizarnos y podamos estar con aquellas personas que están en medio del sufrimiento, en medio de situaciones que no son posibles de comprender desde nuestra conciencia, desde nuestra humanidad, que son un misterio, pero que nos permiten afianzarnos en la fe y darnos confianza. Hay algo que nos debe quedar muy claro, y es que Dios nunca nos abandona, así como no abandonó a su Hijo Jesús. Él no puede librarnos de todos los males, pero sí permanecer con nosotros y acompañarnos en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Sexta palabra. Todo se ha cumplido. Juan 19:30. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre hasta el final. Una característica de Jesús, lo esencial de su vida, ser fiel a su Padre, pase lo que pase, ser fiel. Estoy viviendo mis compromisos, estoy viviendo mi vida de acuerdo a esa voluntad de Dios. Los judíos de aquel tiempo vieron a Jesús como un fracasado. Sin embargo, Jesús siguió trabajando, siguió cumpliendo su misión, continuó su obra hasta llegar a la cruz, fiel hasta el final. Ahora me hago yo esta pregunta. ¿Soy capaz en mi vida de cumplir la voluntad de Dios, aún a pesar de las dificultades, de las situaciones adversas, de seguir en ese camino que el Señor me va señalando? Y poder decir, en mi vida, todo se ha cumplido. Estoy dispuesta a seguir a Jesús en todas las situaciones de mi vida. Pablo lo decía, cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Jesús lo experimentó así y me da la gracia de que también yo tenga esta misma experiencia. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Jesús pone su vida, todo lo que hizo, en manos de su Padre. Así afirma su total confianza en Dios. Cuando nos encontramos en esos momentos de abatimiento, de agotamiento, de total desconsuelo, Dios nos llena de esperanza contra toda esperanza, como dice Pablo en Romanos 4:18. En mis inseguridades, que a veces son tan fuertes, en mi debilidad, en mi cansancio de vida, puedo decir con toda confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ante lo inexplicable de la vida, ante esos momentos en que todo es un misterio, ante esos momentos en que no encuentro razón, en que todo es una sin razón, puedo depositar mi vida en las manos del Padre y entregarle mi vida y que sea como una gracia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Contemplando a Jesús allí en la cruz, contemplando a este hombre que dio su vida por mí y que la dio con amor y por amor, puedo tener esa plena confianza y repetir esa última palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú,
que destruyes el templo y en 3 días lo levantas. Sálvate a ti. Baja de la cruz, si eres hijo de Dios. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él. Salvó a otros. Decían, Y asimismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Él confía en Dios. Que le salve ahora si en verdad le quiere. Ya que dijo, yo soy el Hijo de Dios. de la misma manera los salteadores crucificados con él también le injuriaban. Desde la 6ª hora hasta la hora 9, hubo obscuridad sobre toda la tierra. Alrededor de la hora 9, Jesús clamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: este llama a Elías. Enseguida uno de ellos corrió por una esponja y la empapó de vinagre, la puso en una caña y le ofreció a Jesús de beber. Pero los otros dijeron: no, déjalo ya, a ver si Elías viene a salvarlo. Queridos televidentes, vamos llegando al final de este programa. ¿Qué vamos a orar durante esta semana? Retomemos entonces cada una de las palabras, de esas 7 palabras que pronunció Jesús allí en la cruz, y con aquella con la que nos identifiquemos más, podemos orarla con más intensidad, podemos detenernos allí y recordemos que es contemplar, no es desde nuestra mente, es desde nuestro sentir, desde todo nuestro ser, mirando, viendo, escuchando lo que pasaba allí en ese momento. También podemos contemplar ese momento de la crucifixión y muerte de Jesús con base en un texto evangélico. Les recomiendo Juan, capítulo 19, versículo 17 al 42, y es contemplando y reflectiendo para sacar provecho. Y recordemos también que esa cruz no es solamente la cruz, son las actitudes del crucificado, esas que nos invitan a seguirle en nuestras propias situaciones de vida, en nuestras dificultades, en nuestros momentos conflictivos, en nuestro sufrimiento. Identificarme con Jesús allí y además esa invitación a ser solidarios y solidarias con el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas. Recordemos también hacer el examen de nuestra oración, escribir aquellos sentimientos, aquellas ideas, esas invitaciones que voy sintiendo, esas invitaciones que me hace Jesús en medio de la oración. Y luego, eso que escribí, confrontarlo con mi acompañante. Muchas gracias y hasta pronto.